Saludos a todos los que nos ven o nos escuchan. Mi nombre es Natalia, aquí está mi compañera Alondra y estamos en nuestro tercer episodio de este podcast Desde el Corazón, en donde compartimos nuestra fe desde lo cotidiano y hablamos, bien como dice el nombre, desde lo más profundo, desde nuestro corazón. El tema de hoy es algo que nos toca a cada una profundamente. Hemos tomado una pausa en estas últimas semanas del podcast, pero es porque hemos vivido unas experiencias muy humanas, que es la muerte y el duelo de nuestros abuelos paternos, a cuestión de meses cada una. Así que hoy queremos desde lo más profundo, pues compartir cómo ha sido esa experiencia, cómo eso ha iluminado nuestra fe y cómo hemos podido, ¿verdad?, sobrellevar una situación que es muy difícil, y sabemos que muchos de ustedes también comparten la misma experiencia, los mismos sentimientos que cada una de nosotras. Pero antes de eso, pues como siempre comenzamos este podcast, pues queremos compartir cómo hemos sentido a Dios a través de esta semana. Así que, Alondra, cuéntame cómo has sentido a Dios en esta semana. Pues al momento de grabar este podcast, hoy es miércoles, así que vamos a mitad de semana, pero sin duda lo he sentido y sabemos todos que estamos en misa de aguinaldo en este momento, ¿verdad? Así que eso es una manera bien cercana de sentir a Dios presente porque se acerca el nacimiento del niño Dios. Sin embargo, ¿cómo lo he sentido más directamente? Pues el pasado domingo, 14 de diciembre, se supone que precisamente mis abuelos celebraran su aniversario de matrimonio, ¿verdad? Número 51, así que pues fue un día un poco particular, ¿verdad? Yo recordar que hace apenas un año estábamos celebrando el aniversario número 50 de lo más bien. Y pues fue un día un poco complicado. Sin embargo, estábamos en misa cuando al momento de la comunión, yo me recosté de una de mis mejores amigas y eso pues me hizo sentir paz y calma en un momento en el que generalmente es un poco trigger, ¿verdad? O tal vez un poco un detonante ese espacio de reflexión y de oración. Y luego de eso, a los 2 minutos más o menos, tuvimos la oportunidad de reflexionar mediante una danza, porque el Ministerio de Danza de mi parroquia estaba celebrando su aniversario también. Así que para mí fue una manera de sentir a Dios bien cerquita, porque la danza, ¿verdad? Para aquellos que no sepan, en un momento dado de mi vida yo dancé también, así que para mí la danza pues es una manera bien directa de ver a Dios reflejado. Y adicional a eso, voy a compartir un segundo momento rapidito. Esta semana yo, ¿verdad? Hace una semana atrás yo comencé trabajo nuevo y esta semana particularmente he tenido la oportunidad de confirmar que aunque el trabajo nuevo es retante, ¿verdad? Representa un reto completamente nuevo para mí, es donde debo estar. Y es un trabajo que sin duda me trae mucha paz y eso es algo que no debo cambiar. Así que eso ha sido mi experiencia esta semana, en lo que va de semana. Qué bueno que has podido tener esas dos experiencias. Pues de mi parte, yo creo que he podido sentir a Dios a través de aprender a cuidarme más. Ahorita pues compartir un poquito más de eso, pero pues una de las cosas que ha pasado durante este tiempo es que también pues mi salud se ha visto afectada dentro de todos los ámbitos, tanto física como emocionalmente, y pues he tenido que definitivamente tomar una pausa, pero pues he aprendido el valor de que pues mi cuerpo es templo de Dios y que no solamente es pues cuidarse espiritualmente, sino también es cuidarse su cuerpo para poder servir. Así que pues aunque he tenido que tomar una pausa en este tiempo y he tenido que ir a mi médico y he tenido que hacer todo ese proceso, pues ayer estuve en el cardiólogo. Esto fueron unos resultados muy positivos, que no fue algo que esperé. Así que eso pues me llenó de mucha alegría, que los pequeños cambios que estoy haciendo y la oración, que ha sido un proceso también para mí de encomendar a Dios mi salud, pues que ha rendido frutos. Así que sentí que pues, Dios ha escuchado mis oraciones y que me ha enseñado pues a cuidar ese templo que Él me ha regalado, que es mi cuerpo. Así que así ha sido pues la forma en que Dios se ha manifestado esta semana. Pero, pues, eso es solamente parte de este podcast. Como les dijimos, pues queremos compartir, ¿verdad?, esa experiencia del duelo.
una experiencia muy triste para ambas, pero desde el primer capítulo pues dijimos que en este podcast íbamos a hablar desde lo sincero y lo profundo, así que Alondra, si nos puedes contar, ¿verdad? Cómo y cuándo se dio la muerte de tu abuelo paterno y cómo, ¿verdad? Eso pues trastocó tu vida durante los pasados meses. Bueno, pues yo voy a tratar de ser breve, ¿verdad? De resumir esto lo más posible, pero no quiero contar cómo ha sido ese proceso del duelo sin antes dar un poquito de contexto, aunque sea breve, de mi relación, ¿verdad? Y de cómo era mi abuelo, porque pues las personas que no deben estar viendo y escuchando, pues evidentemente no todas lo conocían, así que siento que debo dar un poco de contexto. Mi abuela era una persona pues, que evidentemente era muy cercana a mí, muy, muy cercana. Mi abuelo era un hombre que era mecánico diésel, trabajó hasta el último momento, fue una persona que siempre ha estado presente en mi vida, me enseñó el valor del trabajo, me enseñó el valor del esfuerzo, me inculcó la fe. Era esa persona que, ¿verdad? Junto con mi abuela, íbamos siempre a misa juntos, ¿verdad? Y fue una persona que también me inculcó la devoción a la Virgen María y el amor a nuestra madre. Mi abuelo cuando te echaba la bendición te decía, Dios te bendiga, la Virgen te acompañe. Esa era su frase. Así que fue una persona que me acompañó desde mi primer día de vida, que me visitaba cuando yo era una recién nacida con 20 a grasa, ¿verdad? Y acabando de salir de trabajar, era mecánico diésel nuevamente, pero siempre se veía como un hombre fuerte y un hombre de carácter. Y muchas personas decían, ah, qué serio es, pero realmente mi abuelo siempre me mostró a mí la otra cara de la moneda. Como yo era su nieta, su nena, pues él siempre fue bien cariñoso conmigo, bien alcahuete, me consentía muchísimo. Mi abuelo fue quien me acompañó en muchos momentos de mi vida. Mi abuelo me acompañó en mi regalo de 15. Él decidió regalarme el poder conocer la Torre Eiffel, que era mi sueño. Yo no pedí quinceañero, cuando cumplí 15 pedí conocer la Torre Eiffel y él fue quien me regaló eso. Mi abuelo siempre tenía disponible para mí en la nevera mi fruta favorita, que era el mango, y eso es algo que pues nunca se me olvida. Adicional a eso, mi abuelo me acompañó en el proceso de comprar mi guagua. Siempre me preguntaba por mis estudios, era la persona que más pendiente puedo decir que estaba a mis estudios en Derecho, que si Dios quiere culmino en mayo. Así que, en resumen, era una persona sumamente cercana y siempre que yo necesitaba alguien, yo sabía que yo podía contar con mi abuelo. Así fuera para ir a acostarme con él a ver televisión, sentados en el sofá, recostada de su barriga, como siempre yo lo hacía. Así que pues ese era mi abuelo y para mí era como un superhéroe. Eh, ¿Qué sucede? ¿Verdad? Ahora entro en el contexto de su fallecimiento. Mi abuelo estaba bien, como bien dije al principio de este podcast. Hace apenas un año nosotros celebramos el aniversario número 50 de ellos y mi abuelo estaba súper bien. Si alguien a principios de año me hubiese dicho que mi abuelo iba a fallecer este año, yo no lo iba a creer, o sea, yo iba a decir que era una mentira porque es que no habían razones para pensar que mi abuelo iba a fallecer este año. En julio, a mi abuelo le encuentran líquido alrededor de su corazón, le hacen análisis, le hacen estudios, estuvo hospitalizado un fin de semana, pero lo dieron de alta porque según los médicos del hospital, pues todo estaba bien. Así que, fast forward, ¿verdad? Moviéndonos un poquito al frente, en julio nosotros nos vamos al Huilea, que ya contamos esa experiencia aquí en este podcast, y mi abuelo, pues, yo lo veía como un poquito débil. Su último día en el trabajo fue el 25 de junio, así que él estuvo trabajando hasta el 25 de junio. Cuando nosotros partimos al jubileo a finales de julio, ya yo lo veía un poquito débil, así que pues dentro de todo, aunque yo me fui para Roma tranquila, pues como que había un poquito de preocupación en el sentido de que mi abuelo estaba un poco débil. El día antes de nosotros regresar de Roma, yo hablo con mi abuelo por teléfono y mi abuelo se escuchaba bien mal, bien mal. Al otro día, nosotras, ¿verdad? Nosotros tan pronto llegamos, fuimos a casa de mis abuelos, mi abuela nos había cocinado, así que nosotros llegamos a Puerto Rico como a las 7 de la noche más o menos, y nosotros fuimos rápidamente a casa de mis abuelos, comimos allá, y cuando yo vi a mi abuelo, yo me percaté de que mi abuelo realmente estaba mal. O sea, él no me podía mirar bien, no podía respirar bien, estaba bien desgastado. Así que nada, lo dejamos, ¿verdad? Así, pero yo
no perdí el tiempo de insistirle a mi abuela en que era necesario que mi abuelo fuera al hospital, en chequear y demás. Al otro día, pues efectivamente hay que llamar la ambulancia. Mi abuela tuvo que llamar a una ambulancia para mi abuelo le dio un paro respiratorio. Ahí cae en el hospital. Y mi abuelo estuvo 25 días en intensivo. Así que fueron 25 días en los que pues fue difícil verlo porque mi abuelo se caracterizaba por, aparte de verse fuerte, ¿verdad? Y una persona con carácter y súper saludable, mi abuelo siempre estaba bien acicalado. Entonces, pues en esos 25 días en intensivo, mi abuelo no hablaba, no podía hablar, estaba entubado. Mi abuelo se fue deteriorando. Y fue difícil verlo en esa, ¿verdad? En ese transcurso de los 25 días, poco a poco él empeorando, porque realmente en ningún momento él mostró signos de mejoría, sino que él dependía al 100% de la máquina de oxígeno para respirar. Su corazón se fue debilitando, sus riñones se fueron debilitando. Así que fueron 25 días muy dolorosos. Dentro de esos 25 días, el 26 de agosto, mi abuelo cumplió 75 años y al otro día, 27 de agosto, yo cumplí 24 años. Y el sábado 30 de agosto, Natalia sabe que nos encontrábamos dando un tema a las catequistas de nuestra diócesis en el obispado cuando yo recibí una llamada. No la contesté yo directamente, la contestó Miguel Mejado. Miguel no me dijo nada en el momento, le pedí a Natalia que saliera. Y cuando Natalia vuelve a entrar, Natalia me dice, amiga, termina la línea que estás diciendo y sal para el hospital. Y pues yo automáticamente supe, porque pues, ¿verdad? Porque nos estaban llamando si no era por eso cuando no era todavía ni siquiera hora de visita? Así que nada, yo salí al hospital y pues fui la primera persona en llegar al hospital. Así que fue a mí quien me dieron, ¿verdad? La noticia de que abuelo había fallecido. Tuve la oportunidad, y de eso doy gracias a Dios, de estar como unos 10 minutos aproximadamente sola con él. En lo que llegaba mi abuela, mi mamá, mis tíos, mi papá no se encontraba en el país en ese momento. Así que mi papá no estuvo en ese momento, ¿verdad? Que ya había tenido su momento de despedirse y él se fue muy tranquilo de que fue un excelente hijo, pero no estaba ahí en ese momento. Así que yo tuve esa oportunidad de despedirme de mi abuelo, aunque ya yo llevaba esos 25 días dentro de todo, de cierta manera preparándome. Porque mi abuelo, como dije, en ningún momento mostró signos de mejoría, así que también eso fue como una oportunidad de prepararme un poco, pero no dejaba de doler, obviamente. Así que fue un momento difícil, pero fue un momento en el que yo simplemente agradecí por el abuelo tan maravilloso que tuve, que siempre estuvo conmigo, y tengo que dar gracias por eso. Así que ese es el contexto del fallecimiento de mi abuelo. Luego de eso, pues nada, hicimos ese mismo día los trámites de la funeraria, todo lo demás, estar al pendiente de mi abuela. Evidentemente mi abuela estaba muy afectada, ella no se lo esperaba, pero hicimos todos los trámites en la funeraria. Nosotros esperamos a mi abuelo casi una semana después, el próximo viernes. Y pues fue una experiencia, aunque dolorosa, tranquila en el sentido de que yo tenía la paz y la certeza de que, número uno, mi abuelo estaba ya gozando en los brazos del Padre. Mi abuelo fue un ser humano espectacular, especial, fiel creyente y una persona que sin duda trabajó y sirvió desde el corazón para el reino de Dios. Él era líder de cursillo en mi parroquia, era esa persona que iba todos los martes al cursillo, le encantaba servir el cursillo y eso se vio reflejado en su funeral porque tuvimos la bendición de que muchas personas fueron a darle el último adiós. Muchas personas se acercaban y decían, yo le tengo que dar gracias a tu abuelo porque él fue quien me llevó al movimiento cursillo, yo le tengo que dar gracias a tu abuelo porque él cambió mi vida. Y ver esos testimonios, ¿verdad? Y saber que se acercaron personas que yo ni siquiera conocía, pero que fueron personas a las que mi abuelo impactó con su testimonio y con su servicio, pues fue bien bonito. Fue de bendición recibir todo ese apoyo en ese momento, ¿verdad? De dolor, de sufrimiento. Adicional a eso, pues recibir el apoyo de todas mis amistades, de mi familia estaba allí, mis amigos, yo tengo que decir que la mayoría de mis amigos, o sea, fue una cosa sorprendente, ahí yo confirmé lo importante y el valor de la amistad. En el podcast anterior hablábamos de la amistad y es en ese momento de fallecimiento de mi abuelo, yo confirmé que yo tengo excelentes amigos y amigos que custodian mi alma y que me aman demasiado porque mis amigos se dieron cita en la funeraria. Natalia pasó por la funeraria, aunque tenía que salir para Cabo Rojo esa misma noche, pero ella no se fue a Cabo Rojo sin antes pasar por la funeraria. Y recibir todo ese apoyo y todo ese acompañamiento, pues yo diría que fue crucial en ese momento.
Gracias, Alondra, por compartir. Yo sé que no es fácil, para ti ha sido un tiempo de mucho dolor y incluso pues contar la historia y rememorar la experiencia, pues yo sé que es muy difícil para ti, pero de eso se trata pues este espacio. Y gracias por permitirte llorar, por permitirte también compartir la alegría de tu abuelo, porque eso le demuestra a la gente que pues no pasa nada, con que en momentos pues seamos débiles, con que en momentos pues nuestro corazón duela, porque es parte del ser humano y es hermoso también poder compartir esas cosas, aunque sean dolorosas. Así que gracias por eso. A ti. Pues me tocará a mí. Me toca a ti. Como decía Natalia, ¿verdad? Mi abuelo falleció en agosto, pero no pasó mucho tiempo y falleció el abuelo de Natalia, de ambas el abuelo paterno. Así que, amiga, yo también sé que para ti ha sido una experiencia dolorosa, una experiencia fuerte, y pues lo que gusta es compartir desde el corazón. Pues yo creo que vale, ¿verdad? Que pues también les deje saber quién era mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Héctor García, pero todo el mundo lo conocía por Choro. Alondra decía cosas de su abuelo y me recordaba también a valores muy importantes de mi abuelo. Mi abuelo era el típico jíbaro puertorriqueño. A veces yo decía, es lo último que queda del jíbaro en el campo. Y él salió de su cuarto grado, él no siguió la escuela a trabajar duramente. Mi abuelo trabajaba desde los 4 años en el campo ordeñando vacas y luego de eso mi abuelo dedicó toda su vida a ser albañil. Sin nada de conocimiento matemático, mi abuelo podía construir casas perfectas. Y hasta sus últimos días, porque ya mi abuelo pues sí tenía una condición del corazón, él tenía el corazón muy débil, él siempre quería trabajar y quería pues seguir construyendo, que era su pasión, y yo no sabía ni cómo que él se sabía todas las técnicas modernas, a pesar de que pues él no tomaba cursos ni nada de esas cosas de cómo construir o hacer ciertas cosas. Y como decía Alondra, pues mi abuelo definitivamente me enseñó el valor del trabajo, porque mi abuelo incansablemente por sus 4 hijos estuvo trabajando desde pequeño hasta sus últimos días. Mi abuelo, recuerdo que me construyó un columpio cuando yo era pequeña. Mi abuelo era así masculino y yo creo que no sabía bregar con niñas. Así que cuando yo era pequeña yo recuerdo que él me regaló la pista de carro. Y entonces nunca olvido que él siempre en su mente pues pensaba que daba los mejores regalos y nos compraba. Siempre era como su tradición comprarnos cuando éramos pequeños unos jackets que decían Puerto Rico y todos teníamos esos jackets y yo puedo recordar, yo puedo recordar nuevamente y eso lo tuvo que haber comprado en las lechoneras de Guamate, pero todos íbamos hacia el frío en el campo con los jackets de Puerto Rico, pero esa era su forma de decir que nos quería. Mi abuelo no era la persona más cariñosa, pero de alguna forma él siempre mostraba su amor, siempre se preocupaba por mí, siempre pensaba que me iba a pasar algo. Yo recuerdo cada vez que yo iba de viaje, él se acordaba, me llamaba y me decía que tuviera mucho cuidado cuando fui para Polonia a la primera jornada mundial de la juventud. Eso fue una histeria para él. Él pensaba que ir a Polonia era lo peor y que ese país estaba en guerra y él formó un escándalo, pero eran sus muestras de cariño para mí. Alondra mencionaba los mangos, pero mi abuelo siempre me cocinaba ñames en Navidad porque él sabía que me encantaba y mi abuelo tenía un talento excepcional para hacer verduras. Yo siempre decía, abuelo, ¿cuál es tu secreto? Porque es que le quedaban las verduras espectaculares. Y ya a finales de su vida, pues por circunstancias de la vida lo mudamos al pueblo. Bien interesante porque él nunca dejó ese jíbaro. Él colgó una hamaca de lado a lado en una casa de pueblo, en el medio del pueblo de Cagua, y ahí era donde él pasaba todas sus tardes. Mi abuelo era una persona sumamente creativa y yo creo que de ahí saqué esa característica tan distintiva mía, y él inventaba cualquier cosa, como por ejemplo, esto fue algo que yo dije en su funeral, ¿por qué comprar una bandeja?
si tú puedes usar de estas cajas donde vienen las maltas, poner un plato encima y hacer una bandeja. ¿Por qué tener un canasto? Mi tío contaba que él en una Navidad compró la bola, pero se le olvidó el canasto y él vino con un taladro, puso una caja de leche, le quitó la parte de abajo e hizo un canasto. Y así a mi abuelo. Mi abuelo inventaba de donde fuera. Y eso pues es algo que pues la gente dice, ¿de dónde Natalia saca ideas? Pero ciertamente pues es gracias a mi abuelo. Yo no esperé tampoco que mi abuelo falleciera este año, al contrario, yo esperé que él falleciera el año pasado. El año pasado él se puso muy mal porque ya su corazón pues, estaba muy débil. Igual que el abuelo de Alondra, entró agua en el corazón, entró agua en los pulmones y él estuvo igual que el abuelo de Alondra por mucho tiempo en intensivo y en ese tiempo nosotros nos habíamos despedido de él. Habíamos hecho miles rosarios en el hospital, pero sabiendo que pues quizás su vida pues ya iba a acabarse. Y de momento él se levantó un día pidiendo agua y sopa y él revivió. Y por eso es que quizás con tanta insistencia yo le decía a Ronda y le di mucha esperanza de que su abuelo quizás iba a salir porque nosotros nunca nos imaginamos que abuelo iba a salir del hospital y salió. Y pues por lo menos él tuvo pues ese último año pues bastante bien. Y realmente yo agradezco que esos últimos años mi abuelo hizo cosas que nunca había hecho en su vida. Él nunca había ido a una graduación y yo tenía algo en mi corazón de invitarlo a mi graduación de Derecho y él fue a mi graduación de Derecho y se la vivió como nadie. Él era un hombre muy fuerte que no lloraba y él tuvo esa graduación eh, muy fuertemente. Él tenía otra hija fuera de matrimonio que no habíamos conocido, pudimos conocerla, pudimos entrar en el bautismo de la nena de ella y sucedieron cosas bien bonitas, como que todos los hijos de él pudieron compartir. Yo me acuerdo que llevamos a mi abuelo a un jangueo ahí por la noche comiendo y todo, que él no hacía esas cosas porque mi abuelo simplemente lo que hacía era trabajar y recuerdo que él dijo, yo me enamoré, porque es que yo he hecho unas cosas y yo estoy tan feliz. Y ciertamente yo siento que en su corazón sentía que su vida se acababa. De la noche a la mañana él estaba muy bien, pero de momento mi papá nota que él no quería comer, que no podía comer, de hecho ni tan siquiera podía tragar, porque mi papá iba por las mañanas, por las tardes, él vivía solo, era independiente, o iba a mi tía. Pero entonces mi papá se preocupó un montón porque él no estaba comiendo, estaba súper débil. Y entonces ahí pues él decide llevarlo al hospital porque él decía, si se pone muy mal, vamos a tener que tomar la decisión quizás de ponerlo en un lugar porque no hay ninguno de mis tíos ni mi papá que lo pudiera cuidar 24/7. Pero él dijo, no podemos tomar esta decisión con él tan y tan débil porque necesitamos que se ponga fuerte para ver qué decisión vamos a tomar como familia. Cuando lo lleva al hospital, aparenta ser que él le ha dado ya un tercer infarto y de ahí no salió. Los últimos días, pues yo fui a verlo en el hospital, gracias a Dios en todo momento él se acordó de mí, a pesar de que la mente le estaba fallando un poco. Y yo en esos días, pues le dije lo mucho que lo queríamos, le di mucho cariño. Y recuerdo que esa última vez que lo vi fue muy fuerte porque él hasta se vomitó encima y fue como bien traumatizante para nosotros y lo limpiamos y él me dijo gracias, gracias, gracias y realmente esas fueron las últimas palabras que me dijo mi abuela. Esa noche, eh, la última vez que vi a mi abuelo que fue un viernes 17 de octubre, eh, yo sufría ataques de pánico cuando era más adolescente y esa noche, por ninguna razón particular, yo me levanté con un ataque de pánico horrible. Y yo no sé cómo explicarlo y esto quizás no tiene ni sentido, pero era como si yo estuviera sintiendo que mi abuelo se estaba desconectando con la vida.
Y da la casualidad, que la vida es así, que mi prima también se levantó esa misma noche con mucho miedo. Por esa razón, yo me había puesto muy mal por la noche. Ese fin de semana teníamos un encuentro nacional con los responsables diocesanos. Yo sentía que yo no debía ir para allá y le dije, no, yo me voy a quedar en casa y voy a ir y verlo. Y fui allá todo el día estuve con ataque de pánico y por esa misma razón mi abuelo falleció durante el día después de haber sido unido el viernes y nadie me dijo nada, que mis papás pues pensaban que pues eso me iba a afectar mucho y como yo estaba guiando sola, pues ellos no querían que en el camino pues me pasara cualquier cosa, así que cuando ya yo llego a casa a las 6 de la tarde, pues me dan la noticia que abuelo había fallecido y en ese momento no reaccioné. Yo sentía que lo esperaba. Pero luego de eso, la muerte de abuelo me trastocó mucho más de lo que yo pensé. Yo pues pensé que yo estaba preparada porque ya habíamos pasado aquel momento fuerte con él, pero ver una persona tan fuerte que me imagino que para ti fue lo mismo y una persona que siempre fue como que el soporte de la familia, que siempre estaba ahí y que por más mal que se viera, pues él siempre, pues para él estaba bien, pues ver que su cuerpo no resistió más y falleció, para mí fue devastador. Y fue muy duro. Mi salud se ha visto completamente afectada durante este tiempo. Esto, particularmente con la ansiedad y los ataques de pánico, yo nunca pensé en mi vida, después de yo haber pasado un momento tan duro, quien pase por ataques de pánico, saber lo malo que es. No, yo no se lo deseo a nadie que pase por esta experiencia. Yo nunca pensé en la vida después de haber superado este momento que eso volviera a pasar. Así que ha sido un duelo extendido por todos estos meses en el que el miedo ha invadido mi cuerpo de una manera increíble. Pero igual que Alondra, pues tenemos amistades extraordinarias que estuvieron ahí durante ese momento. Desde el primer día que pasó, particularmente Alondra, porque ella sabe lo mucho, ¿verdad? Que ella sufrió con su situación y pues ella rápido estuvo ahí para mí, incluso no pudiendo estarlo, porque pues la situación le causaba también mucho pánico, así que ella se armó de valor y estuvo allí conmigo en la funeraria, igual nuestras amistades, eso también permitió que mi familia, que en estos últimos años pues no estaba tan cercana, pues se uniera más. Esto, el Rosario nos dio consuelo a todos y fue un espacio que también pudimos compartir como familia y nos ayudó a unificarnos. Y fue un proceso duro, ha sido duro, ha trastocado mi vida, pero ha traído muchas cosas buenas también. Yo siento que el último regalo de abuelo fue que me cuidara. Los que nos conocen saben cómo llevamos nuestra vida de aporada y hacer un detente pues es bien difícil. Y decir, vamos a parar y vamos a preocuparnos por nosotras, pero no existe en nuestras vidas porque yo creo que nosotras siempre nos estamos preocupando por todo el mundo menos por nosotras. Y pues yo siento que desde el cielo, abuelo me dice, no, tú vales también, tienes que cuidarte, así que pues, ha sido duro para mí verme débil, verme frágil y que las otras personas me vean así porque es algo que pues yo siempre, pese a todas las cosas que pasan, pues yo trato de que las personas me vean feliz, me vean que estoy bien, pero pues Alondra sabe pues que en este tiempo he tenido que decir no puedo, estoy frágil, estoy mal y pues no pasa nada. Y he aprendido mucho, he aprendido a dejarme querer también por la gente, a dejar que las personas me cuiden en vez de cuidarlos a ellos y aprender que las personas que están ahí alrededor mío son extremadamente leales y no importa cuánto pase el tiempo, cuánto uno se vea, están ahí. A una llamada, a un necesito tu ayuda, van a aparecer. Y eso es lo bonito de las amistades que hemos hecho durante este camino de fe, porque no nos defraudan.
y es la manera que yo creo que hemos visto la mano de Dios a través de este libro. Gracias, Natalia, por compartirlo. Bueno, nos han visto vulnerables. Esto nos pasa todos los días. Usualmente no somos tan lloronas, ¿verdad? Y no nos ponemos así. Pero queríamos, como decía Natalia al principio, queríamos tener este espacio de compartir con ustedes, ¿verdad? Con las personas que nos están viendo, con las personas que tal vez nos están escuchando este momento, porque como mencionó Natalia, para nosotros ha sido bien difícil poder permitirnos ser vulnerables, poder permitirnos sentir, detenernos en el labor de vida que llevamos. Tal vez para ambas así han sido experiencias distintas, aunque vivimos, ¿verdad? Más o menos el mismo proceso, pues ha sido distinto el proceso de duelo para cada una. Pero ha sido también una experiencia bonita de aprender a conocernos y de saber las personas que nos acompañan, las personas que nos apoyan, las personas que nos expresan todo su amor. Y sabemos que a lo mejor muchos de ustedes han pasado momentos como este. Así que precisamente por eso queríamos compartirlo, para que si alguna vez han pasado por esto o van a pasar, en algún momento todos vamos a pasar por este proceso de duelo, pues conozcan esta experiencia y tal vez pues esto les sirva de guía o de no sentirse solo en el proceso. Adicional a eso, yo creo que algo que queríamos compartir en este podcast es cómo este proceso de duelo, ¿verdad? Y el fallecimiento de nuestros abuelos, de cierta manera ha afectado nuestra rutina, nuestra relación con Dios. Sin duda lo ha hecho. Así que, no sé, Natalia, si quieres que yo comience o si quieres continuar tú. Bueno, pues yo creo que ya yo he compartido algo, pero puedo un poco abundar. Como les he dicho, pues lo más grande ha sido pues mis ataques de pánico, eso en conjunto con otras situaciones de salud que han ocurrido. Y es muy difícil muchas veces ver a Dios, sentirlo cuando están pasando esos momentos. Pero yo creo que yo siempre le he dicho a las personas a mi alrededor que siempre del caos, de las crucifixiones, de lo duro, pues es cuando uno verdaderamente pues, puede ver a Dios y es necesario. Así que yo creo que ha afectado mi rutina para mal porque la ansiedad ha trastocado toda mi vida al punto de que yo hoy guié aquí para el visitante con mucho trabajo cuando antes yo podía guiar para cualquier lugar. Eh, a veces me tengo que ir de los sitios, pese a que Alondra sabe que soy una persona que me gusta estar con la gente, que me gusta disfrutar, que me gusta estar de fiesta. Eso es algo que se ha visto trastocado también. O sea, la Natalia que era hace 2 meses atrás ha tenido que hacer muchos cambios. Pero a la misma vez me he podido acercar a Dios. Porque cada vez que yo me levanto con pánico, yo agarro un rosario que siempre tengo al lado de mi cama y digo, pues esto es mi momento de orar. Y pues he rezado el rosario, he rezado la cornilla de la misericordia y tan pronto yo hago eso me quedo dormida. Y pese al pánico que sienta, eso me ha ayudado un montón. Igual también hacer la liturgia de las horas las completas por la noche, quienes las han hecho saben que pues los himnos y los salmos hablan mucho de que pues, Dios vela nuestros sueños y que Dios nos cuide en la noche y eso me ha dado mucha paz también. Igual también aprender que no porque somos católicos muy maduros en la fe, porque pese a nuestra corta edad, nosotras somos laicas muy comprometidas, eso no exime de que le tengamos miedo a la muerte. Y yo sé que muchas personas, más aún cuando uno está agarrado de Dios, la muerte es un tema muy delicado y que nos causa mucho miedo. Y yo creo que yo había dejado eso atrás de mi mente porque mientras he madurado en la fe, pues uno dice, pues yo creo en la resurrección, yo creo en la esperanza, eso no se ha ido, pero la realidad es que lo desconocido causa mucho miedo. Y eso me ha inspirado también a poder trabajar con eso, a poder querer madurar más en la fe, porque pues, uno nunca lo sabe todo, uno nunca está lo suficientemente preparado y no importa cuán preparado uno está, porque incluso sabemos muchos sacerdotes cercanos a nosotros que la muerte les ha dado bien duro, la muerte es dura y eso es normal, así que
quien ha pasado por esto lo sabe, pero no es el final del camino, porque después de la muerte, por eso Dios nos promete resurrección. Y yo he visto la resurrección a través de la mejoría de mi salud, a través de la unidad, a través del crecimiento de la fe y el poderme acercar más a Dios. Así que si estás pasando por esto, que sé que muchas personas, porque sabemos que muchas personas alrededor de nosotros están pasando por procesos de duelo, siempre, como nos dice nuestra querida asesora Raquel, que también pasó por un proceso de duelo muy cercano recientemente, la muerte siempre tiene un propósito. Y si no lo has encontrado, pues en algún momento Dios te revelará el propósito de esa muerte. Y siempre va a ser algo bueno y siempre te va a llevar a algo. Así que, Alondra, ¿cuál ha sido el propósito de la muerte de tu abuelo? Si lo has descubierto y cómo han sido las consecuencias y cómo las has sobrellevado con tu fe. Pues por mi parte, yo le compartí a Natalia, ¿verdad? Cuando viví este proceso de la enfermedad de abuelo y el fallecimiento de abuelo, que yo creo que si yo hubiese vivido esto en algún otro momento de mi vida, en el que tal vez mi fe no estaba tan madura, yo no lo hubiese soportado. Pero al igual que Natalia, que Rosario ha sido una salvación para ella, en mi caso también, yo con el proceso de enfermedad de abuelo fue cuando más yo me agarré de Rosario y yo rezaba el Rosario literalmente todos los días, algo que yo nunca había hecho en mi vida. Y eso me daba la fuerza porque cuando yo no me sentía en paz y sentía mucho miedo de que a abuelo le fuera a pasar algo en cualquier momento, yo rezaba el Rosario y eso me daba como que la tranquilidad de que aunque eso podía pasar, aunque abuelo podía morir, pues yo tenía gente cuidándome y sobre todo Dios me estaba cuidando. Así que, y abuelo pues me sigue cuidando del cielo. Así que el rosario para mí fue una herramienta fundamental en el proceso. Inclusive el día que abuelo cumplía años, yo creo que fue el día más duro de visita al hospital. Nosotros íbamos casi todos los días al hospital a visitar a abuelo, pero ese fue el día más horrible porque el tú ir a visitar a abuelo en intensivo, que tú no le puedes llevar ni un cupcake, ni siquiera ni un globito, y suena bobo, pero ¿verdad? Era su cumpleaños número 75, y da la casualidad que abuelo nunca se le había celebrado un cumpleaños en grande, ni sorpresa, ni nada por el estilo, y este año precisamente abuela había dicho, como abuelo cumple 75, vamos a hacer una sorpresa, y llevábamos meses preparando una sorpresa para abuelo, y da la casualidad de que el día que era la sorpresa, el sábado 30 de agosto, es el día que abuelo fallece. Así que él fue el que nos sorprendió a nosotras, él se anticipó. Así que ese día que lo fuimos a celebrar, ¿verdad? Fuimos a hacer su cumpleaños en el hospital, fue el día que más yo agradezco haber rezado el rosario allí, porque yo llegó un momento que ya yo sentía que no podía más. O sea, el estar ahí en el cuarto con él y saber que era su cumpleaños, cumplía 75 años, al otro día yo cumplía años, usualmente nosotros celebrábamos nuestros cumpleaños juntos, nos cantábamos cumpleaños juntos, y el yo saber que este año no iba a ser así, pues fue yo creo que de los momentos más difíciles de ese proceso de enfermedad y del fallecimiento de abuelo. Así que sin duda, pues la fe ha aumentado en grande en este tiempo, y yo diría que es lo que me ha sostenido en el transcurso, ¿verdad? En el proceso del duelo y todo lo demás. Inclusive, comparto aquí que uno de los diáconos de mi parroquia, y esto es algo que yo le había comentado a Natalia, uno de los diáconos de mi parroquia, el diácono Rubén Huerta, él le gusta mucho escribir libros. Yo digo que él es como un abuelito para mí, siempre se lo he dicho. Y en la parroquia yo tengo, aparte de mi abuelo, yo tengo 4 abuelitos. Y yo pensaba que esos 4 abuelitos míos se iban a ir, ¿verdad? Iban a partir antes que abuelo. Y fue todo lo contrario, abuelo fue el primero. O sea, ya con Rubén, gracias a Dios, tiene 80 años y todavía lo tenemos con nosotros y gozamos de su presencia. Y él, justo, acaba de escribir un libro que se llama La Promesa. Y ese libro, él me lo dio a leer una semana antes de que abuelo falleciera. Y él me lo dio a leer cuando aún el libro no se ha publicado, porque él quería que yo lo revisara, lo leyera, le diera mi opinión, le dijera si yo entendía que él debía cambiar algo. Y literalmente esa semana antes de que abuelo falleciera, yo estuve esa semana leyendo el libro. Y qué mejor manera de prepararme, ¿verdad? Y qué mejor manera en que Dios me preparara para el fallecimiento de abuelo, el que yo leyera un libro en el que literalmente hablaba de cómo nosotros como católicos, ¿verdad? Pues creemos en la vida eterna
y creemos en la resurrección y sabemos que nuestros familiares, ¿verdad? Siempre y cuando hayan obrado y hayan hecho el bien, pues gozan de la vida eterna al lado del Padre. Así que, sin duda, ese libro pues me ayudó en el proceso en el que abuelo falleció y para mí fue fundamental el yo poder tener la oportunidad de leerlo justo antes de que abuelo falleciera. Que ha sido difícil volver a la rutina, sí, pero como bien decía, pues la fe lo ha sido todo, la fe ha sido clave y sin duda nos hemos agarrado de eso para poder sobrellevar el proceso porque no hay peor sentimiento que, por ejemplo, entrar a casa de abuela. Algo que yo hacía tan usual y tan común para los que no sepan, bueno, aquí me imagino que muy poca gente sabe que mis abuelos vivían, bueno, viven, mi abuela todavía vive allí, justo al lado, o sea, literalmente nosotros vivimos en esta calle y mis abuelos viven en esta. Así que yo con caminar 2 o 3 pasitos estoy en casa de mis abuelos. Y pues es bien duro entrar a la casa de abuela y que abuelo no esté porque abuelo siempre tiene el televisor prendido. Abuelo es de los que llegaba, abuelo salía a trabajar a las 4:30 y él llegaba del trabajo y se bañaba, eso era lo primero que hacía, se bañaba y después él se sentaba el resto de la tarde-noche a ver televisión, sentadito en su silla o en el sofá, toda la tarde-noche hasta que se iba a la cama. Y siempre ese televisor, cuando abuelo estaba en la casa, estaba prendido. Y el yo entrar a casa de abuela y no escuchar el televisor, porque abuela entonces es todo lo contrario, abuela no prende el televisor. Así que ahora nosotros entramos a casa de abuela y el televisor no está prendido. Uno se asoma al cuarto y abuelo no está sentado en la silla donde usualmente estaba sentado toda la tarde. Así que sí, yo creo que sí, el proceso como más fuerte, ¿verdad? El proceso más duro. El ir a misa y yo me sentaba en la falda de abuelo, pues ya no hay falda para sentarme. Así que eso ha sido pues, bien complicado, pero yo creo que ha sido lo más duro de la rutina. Pero pues, con el pasar del tiempo lo hemos podido sobrellevar. Gracias a Dios no me ha costado tanto continuar con los proyectos, ¿verdad? Con el día a día, con el trabajo, con la pastoral juvenil, con mis estudios. Sí, obviamente, algo que yo desde ahora pienso es que, como compartí ahorita, se supone que en mayo yo culminé mis estudios en Derecho y luego entonces me toca prepararme para la revalida, que ya Natalia pasó por eso, así que ella sabe cómo es el proceso y yo sé que va a ser difícil yo culminar mis estudios en Derecho, graduarme y todo lo demás sin abuelo, porque como dije al principio, abuelo era la persona que más pendiente estaba de mis estudios. O sea, si había alguien que cada vez que yo iba a su casa me preguntaba, ¿cuánto te falta? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la clase? Era abuelo. Así que sé que será un proceso duro y va a ser un momento difícil cuando llegue, pero sé que agarrada de la mano de Dios, pues lo vamos a superar y obviamente acompañada por mis familiares, amigos, que como dije al inicio han sido piezas fundamentales en este proceso. Compartir por último en este tema que el día del funeral de abuelo Alondra me escribió una cartita y en ese libro del diácono Rubén, que bueno, si les interesa, pues, Sí, ¿cómo es que se llama Alondra? la promesa. Así que cuando salga, todo el mundo a comprarlo porque está espectacular. No me aprendo la frase de memoria, pero decía algo así como que las personas que amamos, pues nunca realmente mueren porque si las recordamos, pues siempre estarán vivas en nuestro corazón. Y eso es muy bonito porque este podcast precisamente se llama Desde el Corazón porque es donde se encuentran las cosas más lindas. Y si lees la última encíclica del Papa Francisco de Indexis, ¿no? Él hablaba sobre todo lo lindo que se encuentra en el corazón, que precisamente es donde habita Dios. Y si las personas que amamos habitan en nuestro corazón, habitan en el lugar más especial donde habita Dios también. Así que eso es bonito pensarlo de esa manera. Así que gracias por esa frase. Me ha sostenido. Te la puedo compartir. La tengo aquí. Voy a aprovechar que Natalia ya, ¿verdad? Más o menos la compartió. Yo la tenía por aquí anotada por si acaso, porque como dice Natalia, yo se la regalé, por así decirlo, en una cartita del día del funeral de su abuelo, porque, pues, como ella bien dijo, no había persona en ese momento que mejor le entendiera aquello porque acababa de pasar lo mismo. Pero yo incluí esa frase dentro del mensaje que yo di en el funeral de abuelo y es una frase que siempre va a estar en mi corazón. Así que esto es un pequeño adelanto, un pequeño preview del libro del diácono Rubén Huerta para cuando salga.
La muerte no nos roba a los seres queridos, más bien los inmortaliza y los guarda en nuestro recuerdo y en nuestro corazón de eternidad por eternidades. Los amados nunca mueren, los amados se mueven con gran libertad dentro del corazón de los que los aman. Así que así Natalia y yo llevamos a nuestros abuelos, Natalia a su abuelo Héctor García, yo al mío Juan Cámara, así que hasta aquí pues esta experiencia en la que quisimos compartirle desde el corazón, como bien se llama el podcast, lo que ha sido este proceso de duelo, ¿verdad? Que como dice Natalia, ha estado marcado por el fallecimiento de otras personas también cercanas a nosotros. Hemos vivido el fallecimiento de abuelos, de otras amistades de nosotros, súper reciente. Ahora mismo yo tengo amistades que tienen a sus abuelos enfermos. Vivimos también juntas el fallecimiento de Moisés, que era el esposo de Raquel, quien Natalia mencionaba ahorita. Él era nuestro sonidista de Navidad Juvenil y hay que mencionarlo porque fue pieza clave en nuestro proceso de pastoral juvenil. Un hombre dado al servicio de Yaucoa, que todos los años nos acompañaba en nuestra Navidad Juvenil como sonidista y adicional a eso era el papá de nuestra subcoordinadora de la zona del este, Larimar. Así que una muerte que también nos trastocó muchísimo a Natalia y a mí, que no nos esperábamos, súper sorpresiva y que pues también ha significado en nosotras ahora mismo preparar una Navidad buena sin Moisés ha sido bien fuerte. Todavía estamos en el proceso de conseguir sonidistas para ser exacto y Navidad buena ya vimos. Así que... Si eres sonidista, ofrécete. Así que sin duda ha sido un proceso bien complicado y que como Natalia mencionaba nos amateó muchísimo y nos ha hecho despertar y reconocer la importancia de velar por nuestra salud. Así que si estás escuchando este podcast y a veces ignoras las citas del médico, a veces ignoras cuidar tu salud, a veces pones por encima 1.000.000 de compromisos. Nosotros también somos personas súper ajetreadas que muchas veces no sacábamos el tiempo para atendernos. Pensábamos que no había por qué bajarle a los compromisos, que para todo teníamos que decir que sí, que hay que estar metidos en 1.000 cosas y hay que cumplir con todo. Y estas experiencias nos han hecho ver que pues también es importante bajarle un poquito a la carga, descansar, cuidarnos. Así que esa es nuestra exhortación mayor para cada uno de ustedes. Y ahora, antes de despedirnos oficialmente de este podcast, queremos, como siempre en nuestros pasados episodios, compartir con ustedes algunas noticias. Porque ustedes saben que el visitante tiene distintas plataformas. La página de Facebook, tiene YouTube, tiene también su edición impresa del periódico visitante, tiene la página web. Así que hay inmensas formas de poder acceder al visitante y nosotros queremos compartir con ustedes algunas noticias, ¿verdad? Algunos hints para que esto les invite, ¿verdad? Y les exhorte a poder visitar cualquiera de las plataformas del visitante y ver todo lo que tienen para ofrecernos como comunidad. Una de esas noticias es, Natalia, no sé si escuchaste por ahí, pero el Papa León XIV lanzó una carta apostólica recientemente sobre la importancia de la arqueología. Y eso, cuando yo vi ese titular, como que a mí me causó mucha curiosidad, no lo voy a negar. Porque cuando entré a la reseña del visitante, que detalla 5 puntos importantes de esa carta, dice que el Papa León XIV afirma que la arqueología cristiana ayuda a recordar que la fe se vive en la historia y no al margen de ella. Además nos ayuda a comprender a la iglesia como realidad histórica y al mismo tiempo abierta a la eternidad. Y eso es algo bien curioso porque en Roma inclusive visitábamos todas estas catedrales, basílicas que son parte de la historia de nuestra iglesia y a veces como que no pensamos en eso y cuando yo leí ese titular que decía como que el Papa le va a hablar sobre la arqueología fue como que, ¿qué? Pero tiene razón, o sea, tiene sentido. Adicional a eso, también en el visitante van a poder encontrar que el arzobispo Monseñor Roberto González celebró la misa del tercer domingo de Adviento este pasado domingo 14 de diciembre en la cárcel federal de Guaynabo porque era el jubileo de los presos. Así que eso para mí fue algo muy bonito, ¿verdad? Y creo que es importante resaltarlo. De igual forma, mencionamos que el pasado 3 y 4 de diciembre, los obispos de Puerto Rico, ¿verdad? La conferencia episcopal celebró en Casa Manresa en El Bonito su asamblea ordinaria y ahí ese espacio pues se vio marcado por el diálogo, por la reflexión, por
esa planificación de acciones pastorales que pueden responder a nuestra vida como pueblo puertorriqueño. Por último, pero no menos importante, en la página del visitante también van a poder encontrar, Natalia, este es bien curioso y bien bonito, la homilía completa del arzobispo Roberto en las exequias de Rafael Itier Natal, que sabemos que falleció recientemente, así que el visitante tuvo la oportunidad de hacer la cobertura de dicha misa y en su página van a poder encontrar toda la homilía de Monseñor Roberto por si quieren odiarla, ¿verdad? Sabemos que Rafael fue una persona sumamente importante para nuestra cultura como país, para la música de nuestro país y que muchos lo recuerdan, ¿verdad? Con gran afecto, con gran amor. Así que pueden darle una medita por ahí. Y el Papa León XIV también recibió cartas de puertorriqueños privados de su libertad este pasado 14 de diciembre, nuevamente con motivo del jubileo de los presos que fueron entregadas directamente al Papa. Así que los presos, ¿verdad?, o confinados de nuestro país van a tener la oportunidad de ser leídos por el Papa y yo diría que eso es un privilegio. O sea, ¿quién desearía ser leído por el Papa? Eso está súper interesante. Me encanta que eso haya pasado. Los puertorriqueños siempre estamos de alguna forma u otra. Gracias a Onda por compartir esas noticias. Algunas las sabía, otras no. Así hasta que yo me puse al día con las noticias del visitante. Antes de cerrar, pues queremos dejarle, como siempre, con una frase para que inspire durante esta semana, especialmente a aquellas personas que han tenido una pérdida reciente o quizás no tan reciente, pero a veces las muertes pueden pasar hace muchos años y duelen como si fuera ayer. El prefacio 1 de Difuntos en el misal romano dice que no olvidemos que la vida no se quita, se transforma. Y quienes amamos en Cristo nunca se van del todo, porque el amor es más fuerte que la muerte. Y eso nos lo demostró Jesús en esa cruz, que su amor venció todo dolor, toda muerte, y por eso tenemos la esperanza de la resurrección. Así que les invitamos a, durante estos días, pues, recordar a alguna persona que haya fallecido, que se acercan a recordar los momentos bonitos, porque como dicen algunos, recordar es vivir, o también orar por los difuntos, porque nuestra meta en este mundo no es solamente que nosotros lleguemos al cielo, sino que todos lleguemos al cielo. Así que les invitamos a orar por los difuntos, orar por las almas del purgatorio, utilizar el rosario, que a nosotras nos ha ayudado tanto, y fomentar esa oración que es tan importante y a veces se nos olvida, y en los momentos de dolor es lo más que muchas veces puede traer consuelo, paz y esperanza en esos momentos. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantar nuestras lágrimas y nuestras risas. Esperamos que esto les haya servido a los que también están pasando por un momento difícil y hemos abierto nuestro corazón y lo queremos seguir haciendo. Así que manténganse al tanto para el próximo podcast. Si tienen alguna idea de qué debemos hablar en el próximo, pónganlo en los comentarios que estaremos pendientes. Hay gente que conocemos que nos ve, que nos ha dado sus sugerencias. Así que aquí estamos para ustedes y recuerde siempre también vivir desde el corazón, desde la sinceridad, como un buen cristiano, un buen católico, con el amor con Cristo siempre adelante. Que tengan una buena semana.